Bendiciones para todos en esta tarde. Agradezco a Dios quien me regala la vida y en su misericordia me concede la oportunidad poder estar nuevamente delante de su presencia para poder adorar, para poder bendecir el nombre del Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos y amigos que se están conectando para poder compartir juntos lo que es la reflexión de la palabra del Señor. Yo sé que en medio de las circunstancias adversas que nosotros podemos estar pasando, Dios siempre trae una palabra de bendición para nuestras vidas. Nos fortalece, nos guía, nos bendice, nos instruye conforme a su santa y gloriosa voluntad. Así que Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que se están conectando. Nos es un privilegio siempre compartir este consejo. Esta tarde quiero tomar un pasaje de la Escritura en el libro de los Hechos. Hechos en el capítulo 2, versículo 46 y versículo 47. La palabra del Señor dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, porque tú, Señor de la gloria, nos concedes hoy el privilegio de poder estar un momento más delante de tu presencia, agradeciéndote por todas tus misericordias, Señor, por todas tus bondades manifestadas para con cada uno de nosotros en este día. Gracias, Señor, por el privilegio que me das, y gracias, Señor, por la oportunidad que concedes a mis hermanos y amigos de poder estar al otro lado de esta plataforma, Señor, para poder compartir juntos el consejo de la palabra de Dios. Ruego, Espíritu de Dios, que seas tú ministrando cada vida, llenando cada corazón, saciando de bien el alma y concediendo a cada uno la oportunidad de ser edificado en esta tarde. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias, mi Señor. Amén. Amén. Bien, Dios bendiga a los hermanos que se siguen conectando. Es un privilegio tenerles. El tema que quiero desarrollar esta tarde es desafíos de la iglesia de hoy. Ese es nuestro pensamiento sobre el cual vamos a estar reflexionando. La iglesia cristiana del primer siglo vivió en una situación muy parecida a la que nosotros vivimos hoy, en medio de un mundo pagano, amante del pecado, con una espiritualidad libre, signado por el comercio que se había desarrollado. Los desafíos de predicar el mensaje del Evangelio fueron grandes. No obstante, la iglesia utilizó una variedad de formas y acciones para poder anunciar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Según el Espíritu les daba la oportunidad, ahí ellos podían llegar y hacer la labor que les había sido encomendada. Cuando nosotros leemos el pasaje que tenemos de base, comenzamos a darnos cuenta que el escritor bíblico dice que perseveraban unánimes cada día en el templo. Dice que partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ahí en esos dos versículos nosotros encontramos tres acciones que ellos hacían. Primero, se reunían en el templo. Segundo, se reunían en las casas. Tercero, tenían favor con todo el pueblo.
y cuarto, no dejaban de adorar el nombre del Señor. Y dice la Escritura que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. De manera que, aunque la situación no fuera favorable, no era una limitante para que ellos cumplieran la labor que les había sido encomendada. La iglesia impactó por medio de un proceso de cambio espiritual. La iglesia conmovió las ciudades a través de la proclamación del Evangelio, porque cuando nosotros leemos la palabra del Señor, precisamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, hay un verso que nos menciona donde Demetrio precisamente está hablando allá en Éfeso y dice: estos que trastornan el mundo entero han llegado también a nuestra ciudad. O sea que precisamente la iglesia conmovió las ciudades a través de la proclamación del Evangelio. Saturaron cada ciudad con múltiples formas de poder compartir la palabra del Señor. Proclamaban a Jesús como Señor. La iglesia llevó adelante un proceso de transformación basado en el amor a Jesucristo y en el amor al prójimo. Encarnaron los valores del reino. Y Dios intervino poderosamente haciendo milagros y señales extraordinarias, pero fundamentalmente por medio del amor. Dice la Biblia que entre ellos no había ningún necesitado. Nadie hacía propio lo que tenía, sino que servía para ayudar al que en ese momento tenía necesidad. Entonces este es un cuadro maravilloso que nos está presentando el escritor sagrado del libro de los Hechos. Todo el proceso de transformación se sustentó en un concepto eclesiológico dinámico. ¿Por qué? Porque no se limitaron a una forma de transmitir el mensaje. No se limitaron a un tiempo o a un espacio, sino que precisamente predicaron en todo tiempo, en todo lugar. Y sin importar la circunstancia que estuvieran viviendo, ellos siguieron hablando de Jesús. No se ataron a las estructuras rígidas basadas en cargos o en posiciones, sino por el contrario fueron flexibles y predominaron los dones y ministerios a la hora de funcionar como el cuerpo de Cristo. Yo creo que esto es importante que nosotros lo reflexionemos, porque si la iglesia primitiva pudo hacer todas estas cosas, yo puedo decir en esta tarde con libertad que al Dios que tú y yo adoramos no ha cambiado. Ese Dios sigue siendo el mismo. De manera que también nosotros tenemos el desafío de encontrar las diferentes maneras de poder llevar el mensaje del Evangelio, de poder impactar de manera positiva en todos los lugares donde la palabra del Señor pueda llegar según el Espíritu nos lo está indicando. Pero vamos a considerar en esta tarde ¿cuáles son los desafíos que tiene la iglesia de hoy? Número uno, el primer desafío es ser pertinente. Necesitamos básicamente volver a las Escrituras, volver y leer los evangelios para darnos cuenta cómo era el actuar de Jesús mientras ejerció su ministerio público estando aquí en la tierra. Necesitamos volver a ese criterio en el cual Jesús interactuaba con las personas, conocía de primera mano su problemática, sabía cuáles eran sus necesidades, pero fundamentalmente se acercaba a ellos con un lenguaje claro, con un lenguaje simple que transuntaba la cercanía, la proximidad. O sea, que aquellas personas que dialogaban con Jesús sentían que Él las entendía porque les hablaba en su lenguaje. Nosotros como iglesia tenemos el desafío de ser pertinentes. De ser pertinentes, de poder hablar en los términos que las personas puedan entenderlo. Cuando nosotros vamos a la Escritura y vemos el accionar de Jesús en los evangelios,
nos damos cuenta que a los agricultores les hablaba de la agricultura, a los pescadores les hablaba sobre la pesca, a los sembradores sobre la siembra. O sea, a cada realidad y a cada contexto, Él les hablaba de una manera integral, aplicando los principios del reino. Nos pasa a nosotros a veces que hablamos en un lenguaje que las personas no los entienden. Hablamos en un lenguaje tan espiritual que la gente se queda pensando que sí, qué es lo que estamos diciendo. Necesitamos ser sencillos, necesitamos ser claros, pero también necesitamos como iglesia ser pertinentes en este tiempo al momento de transmitir el mensaje del Evangelio de Jesús. Es importante que nosotros consideremos esa realidad. Muchas veces a nosotros nos cuesta ser pertinente porque espiritualizamos todo. Nuestro discurso está a veces enfocado en algo que las demás personas no pueden entender. De manera que nos volvemos lejanos, nos volvemos irreales, como si no tuviéramos interés por las personas y en su realidad social. Pero Jesús nos dejó un ejemplo claro. Jesús estuvo ahí al lado del necesitado, llorando en un momento determinado con los que lloraban y celebrando con los que celebraban. Así debe de hacer la iglesia en este tiempo, porque es tiempo de unirnos para poder salir adelante de las situaciones que están afectando nuestro país. Un segundo desafío que tenemos como iglesia de hoy es el compromiso. Una iglesia que realmente está comprometida con el Evangelio de Jesucristo es consciente de la necesidad de las personas. Es consciente no solamente de la necesidad, sino también de sus carencias, no solamente espirituales, sino también afectivas, económicas, laborales, sociales, familiares, de cualquier índole. O sea, la iglesia comprometida entiende esa realidad. Quizás hay personas que hablando materialmente lo tiene todo, pero necesita de una palabra de esperanza. Necesita de una palabra de afecto que le haga sentir que realmente tiene un valor especial. Jesús se comprometió con las personas integralmente. Y la Biblia nos dice que sanó a los enfermos, que limpió a los leprosos, que dio de comer a los hambrientos, que en alguna ocasión revivió a los muertos, consoló a los que sufrían y perdonó a los pecadores. De manera que Jesús estaba atendiendo de una manera integral las necesidades que tenían las personas en aquel entonces. Y como alguien dijo, un compromiso sin acción es indiferencia y una fe sin compromiso es simplemente religión. Pero yo no sé tú, mi hermano, que me estás escuchando, yo no quiero tener un compromiso sin acción o una fe sin compromiso. Yo sencillamente quiero hacer lo que Dios me enseña a través de su palabra y poder llegar hasta aquel que tiene necesidad, según sea pertinente, si una palabra de afecto, si una palabra de bendición o de esperanza, o quizás para suplir su necesidad material. Entonces, como iglesia tenemos el desafío de vivir comprometidos con el Evangelio de Jesucristo. Un tercer desafío que tenemos como iglesia hoy es ser exitoso conforme a los parámetros de Dios. Gran parte de la iglesia actual se ha amoldado a los valores del mundo, a sus patrones, a sus esquemas, a sus parámetros de éxito. Y pensamos que solamente son exitosas aquellas iglesias que tienen ministerios grandes, los que movilizan grandes cantidades de personas, los que tienen cultos bastante asistidos y deslumbrantes. Pero ¿sabe? A eso se le llama cultura de la plataforma. Ahora, no me malentiendas, porque eso sin duda es muy importante, porque como iglesia estamos llamadas
y llamados a salvar la mayor cantidad de personas posible y debemos de esforzarnos por eso. No obstante, el éxito en el sentido bíblico se mide por los frutos, se mide por la exteriorización y la encarnación de los valores de la cultura de Jesús. Porque cuando nosotros vamos a la Biblia, Filipenses capítulo 2, verso 5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. O sea, vea qué interesante. Importante es que nosotros vayamos encarnando la cultura de Jesús. El que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que estuvo dispuesto a despojarse a sí mismo, a actuar de una manera obediente y estando en esa condición, ir hasta lo que fue la cruz. Déjame decirte en esta tarde que nosotros somos exitosos cuando somos obedientes a la palabra del Señor. Que nosotros somos exitosos cuando nos guardamos y nos esforzamos por vivir una vida que agrade a Dios, por vivir una vida en santidad. Nosotros somos exitosos cuando a pesar de nuestras debilidades nos esforzamos por hacer la voluntad del Padre. Cuando amamos y tenemos misericordia, cuando hacemos y amamos la justicia, cuando defendemos al pobre y a la viuda, cuando hacemos lo que Jesús haría si estuviera en nuestro lugar, entonces estamos siendo exitosos. Vamos entonces como iglesia a marcar el equilibrio para ser exitosos conforme a los parámetros de Dios. Vamos a cuidar nuestra relación con Dios viviendo una vida que a Él le agrade, practicando los principios del reino, pero también vamos a ir y vamos a predicar el mensaje del evangelio de salvación a aquellas personas que lo necesitan. ¿Para qué? Para ser exitosos conforme a los parámetros de Dios. Un cuarto desafío que nosotros tenemos como iglesia es ser la voz de los que no tienen voz. El libro de Proverbios dice así: habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Garantiza la justicia para todos los abatidos. Sí, habla en favor de los pobres e indefensos. Y asegúrate que se les haga justicia. Eso lo dice Proverbios capítulo 31, versículos 8 y 9. O sea, la iglesia fue establecida y llamada a defender y a hacer la justicia, a proclamar el mensaje de buenas nuevas, a anunciar que solamente en Jesucristo hay salvación y que Él no hace acepción de personas. Porque sabes, mi hermano y mi amigo que me estás escuchando, delante del Señor todos somos iguales, porque fuimos creados a su imagen y a semejanza de Él. La sociedad es que hace diferencia entre uno y otro, pero para Dios todos nosotros somos importantes. El Evangelio trae dignidad a las personas, equipara sus derechos, asiste a los necesitados y defiende a los menesterosos y a las viudas. O sea, la conceptualización de la justicia social no ha cambiado, sigue siendo la misma. Y a pesar de que la Biblia se escribió hace mucho tiempo, sus principios siguen teniendo el mismo valor, siguen teniendo la misma vigencia y siguen impactando siempre de manera positiva a aquel que decide aplicar esos principios a su vida y llevarlos a la práctica. Hoy necesitamos alzar nuestra voz por aquellos que no tienen voz, pero también necesitamos alzar la voz para interceder y amar a todas las personas, orarse precisamente por todo, incluso por aquellos que desean anular la voz de los demás.
Nosotros somos llamados a pararnos en la brecha para interceder por las autoridades de este país, por quienes toman decisiones. ¿Para qué? Para que esas decisiones sean consensuadas y vayan de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces es nuestro desafío como iglesia ser la voz de aquellos que no tienen voz, porque así lo enseña la palabra del Señor. Un quinto desafío que nosotros tenemos es saber comunicar adecuadamente el mensaje del Evangelio. Nosotros tenemos ciertos problemas al momento de transmitir el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y eso es fruto de una multiplicidad de factores. Quizás los más importantes sea el aislamiento que la iglesia se autoimpuso del mundo por muchos años. Nos aislamos y dejamos de seguir el desarrollo social y tecnológico. ¿Por qué? Porque nosotros mismos en algún momento nos expresamos mal de los medios de comunicación o de las tecnologías y ahora mismo nos están sirviendo a nosotros para poder expandir el mensaje del reino. Muchos de nosotros hemos tenido que aprender a usar la tecnología debido a la necesidad. Pero qué diferente hubiese sido si antes nos lo hubiéramos propuesto. ¿Quién diría hace 2, 3 años de que nosotros ahora íbamos a estar predicando la palabra del Señor a través de las redes sociales? O que las redes sociales iban a explotar con el mensaje del reino. Porque si tú te das cuenta a esta hora, no solamente tu servidor, sino muchos otros también están transmitiendo el mensaje del Evangelio de Jesús. Entonces, nuestra tendencia a autoaislarnos del mundo y la espiritualización del discurso, pretendiendo que al mismo tiempo las personas logren descifrar nuestros códigos espirituales y bíblicos, eso ha impedido que nosotros podamos comunicar adecuadamente el mensaje del Evangelio. Pero este es tiempo para poder aprender. Este es tiempo para poder reflexionar. Debemos de mejorar nuestra comunicación. Debemos de ser sintéticos, precisos y claros, atractivos en la comunicación. No como excusa para licuar el mensaje, sino como facilitadores comunicacionales del Evangelio a fin de que éste pueda ser entendido por todos, incluso por aquella persona más sencilla. Necesitamos poner los principios y valores del reino en palabras sencillas. Quizás pueda cambiar la manera de expresión, pero jamás su esencia. La esencia seguirá siendo la misma, porque el Evangelio sigue teniendo el poder para transformar la vida del ser humano que es capaz de creer en Jesús como su Salvador personal. Entonces es importante que nosotros encontremos una manera, quizás no está en las muchas palabras o en la elocuencia o en lo vistoso que se escuche, sino de que la palabra sea clara, que la palabra sea concisa, que la persona pueda comprender que por el camino en el que va rumbo al fracaso, pero que haya esperanza, que hay un Dios que lo está invitando a tomar una decisión nueva para que su vida pueda ser transformada. Como iglesia nosotros tenemos el desafío de formar a las próximas generaciones. La iglesia recién está comenzando a despertar de un largo letargo y reclusión. Ahora estamos teniendo visibilidad pública. Y precisamente el COVID-19 es la última instancia, aunque a nosotros nos pese, es el instrumento que Dios permitió para unirnos y para que pudiéramos ser visibles. ¿Sabes por qué? Antes de que entráramos en este tiempo de aislamiento social, eran muy pocos los que estaban transmitiendo en vivo.
Era muy poco. O sea, el Facebook se estaba utilizando para otro tipo de cosas. Mas, sin embargo, esta situación nos ha llevado a reconsiderar y a encontrar una forma de cómo llegar a las personas a través de este medio, para que no les falte el alimento espiritual, para que siempre puedan ser edificados, para que siempre puedan ser saciados con la palabra del Señor. En este sentido, no es suficiente entonces enseñar, no es suficiente postrarnos a orar. Es importante, es indispensable, sí, pero aparte de eso, nosotros debemos de alentar y debemos de inspirar a las próximas generaciones para que ellos ocupen los lugares preeminentes que nosotros no hemos podido ocupar. Para que ellos puedan llegar donde nosotros no hemos podido llegar, para que ellos puedan ocupar los lugares a los cuales nosotros no pudimos acceder. Por eso es importante, mi hermano y mi hermana, que nosotros instruyamos a nuestros hijos para que sean ellos los encargados de continuar difundiendo este mensaje del Evangelio a las personas que después lo han de necesitar y puedan hacerlo en un lenguaje comprensible. Es nuestro deber que las próximas generaciones puedan superarnos a nosotros en fruto y en extensión del reino de Dios. Que ellos hagan mejor el trabajo, que ellos puedan aprovechar la oportunidad que tienen hoy para hacer mejor el trabajo que les ha sido encomendado de parte del Señor. La iglesia primitiva conmovió los cimientos del Imperio Romano mediante el poder del Evangelio. A través de la obra del Espíritu Santo en sus corazones, modelaron sus vidas de conformidad con la vida de Cristo. Hacían lo que Él había hecho, hablaban como Él hablaba, se sacrificaron en un momento determinado como Él se sacrificó. Y la sangre de los mártires hizo que en vez de que el Evangelio menguara, este pudiera avanzar con mayor rapidez. O sea, no fue por ellos, no fueron por las estrategias solamente que usaron, no fue por el protagonismo o por los recursos que tenían, no fue por su capacidad. ¿Sabes, mi hermano? Fue por el poder del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia necesitamos devolverle al Evangelio la frescura y la pertinencia que se le quitó hace tiempo. Es menester tomar la cruz y retomar la senda del sacrificio y demostrar el amor por Dios y por nuestro prójimo. Hermano, hoy más que nunca necesitamos volver a las sendas antiguas. Necesitamos volver a clamar para que el Pentecostés vuelva a vivirse en nuestra vida y nosotros podamos otra vez más vivir en Pentecostés. Y cuando hablamos de vivir en Pentecostés no hacemos referencia a una emoción que ahora aflora y mañana decae. No, hablamos acerca de una actitud que se debe de tener frente a las circunstancias. Una actitud para saber esperar en las promesas de Dios. Una autoridad que se adquiere estando en la presencia de Dios mismo para poder llevar el mensaje a las personas que lo necesitan. Es tiempo de devolverle al Evangelio la frescura y la pertinencia que éste tiene, porque en cada época siempre ha sido pertinente y siempre lo seguirá siendo. Por eso es necesario que nosotros reflexionemos sobre estos desafíos y podamos llegar a una conclusión. Que ser cristiano evangélico es más que profesar con los labios esa realidad, es vivirlo en el día a día. Es que nuestras acciones puedan reflejar la transformación que Dios ha hecho en nosotros a través de su Espíritu Santo. De los primitivos cristianos, la Biblia dice que perseveraban unánimes cada día en el templo. Dice que partían el pan en las casas, que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, había esa armonía, esa comunión, esa coinonía entre ellos.
y no paraban de alabar el nombre del Señor. Tenían favor con el que estaba necesitado, y el Señor iba añadiendo cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo pienso que si nosotros como iglesia nos disponemos cada uno para poder asumir estos retos, para poder afrontar estos desafíos, Dios lo puede volver a hacer otra vez. Quiero concluir esta reflexión diciendo: Juan el Bautista no hizo milagros, no conquistó reino, no derribó murallas, no hizo caer fuego del cielo, no sanó enfermos, tampoco levantó paralíticos, no mató a gigantes. Pero Jesús, hablando de él, dice estas palabras: les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Y usted dirá: pero ¿por qué si no hizo tantas cosas Jesús dijo eso? ¿Sabes por qué? Porque Juan el Bautista fue el mayor no por lo que hizo, sino por haberse vaciado lo suficiente para mostrar únicamente al Mesías y señalarlo. Cuando a él le preguntaron que si quién era, él dijo: solo soy la voz de uno que clama en el desierto. Nosotros como iglesia necesitamos hacer lo mismo. Necesitamos poder vaciarnos para poder exaltar el nombre de Dios. Necesitamos vaciarnos para señalar y mostrar que solamente Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, para demostrar que solamente en Él hay abundancia de bien y hay salvación. Así que, mi estimado hermano, mi estimado amigo, tú que has estado pendiente de esta reflexión, es tiempo de recapacitar, es tiempo de tomar decisiones importantes que puedan marcar la diferencia en el tiempo venidero. Porque cuando la situación se pone difícil, solamente la fe y la esperanza en Jesucristo es la que nos puede sacar hacia adelante. He llegado hasta acá con la reflexión de la palabra del Señor. Dios bendiga a cada una de las personas que siempre están pendientes de escuchar el consejo de la palabra del Señor. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor eterno, por la bendición que nos ha regalado de poder compartir este consejo de tu palabra. Bendigo, Señor, de manera muy especial a todos los que han estado conectados. Aquellos, Señor, que quizás por alguna razón no se pudieron conectar, pero después tendrán la oportunidad de escuchar, Señor, esta reflexión. Padre, también les bendecimos. Bendigo a todas las familias de esta comunidad de La Paz, especialmente, Señor, a todas las familias de la iglesia. Que la gracia tuya, Señor, esté bendiciendo y fortaleciendo a tus hijos. Que estén ministrando con tu poder, Señor, a todos aquellos que están pasando dificultades. A donde quiera que estén, Señor, tú puedas suplir su necesidad. Padre, donde quiera que las personas puedan escucharnos, nosotros les bendecimos desde este lugar en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre bendito. Amén. Amén. Bien, he llegado al final de esta reflexión. No quiero despedirme sin antes invitarles a todos ustedes. El día domingo nos volvemos a conectar a través de este medio, 4 de la tarde, para compartir la reflexión de la palabra del Señor. Dios les bendiga.